¿Qué tal, amigos? Es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy dándoles la bienvenida hoy miércoles 3 de julio del 2019, y ya saben que estamos constantemente generando contenido para beneficio de toda la comunidad en pruebas no destructivas. Por ahí tenemos un ruido de fondo que no nos permite hacer la grabación correcta, pero bueno, estamos haciendo unas remodelaciones por acá importantes para poder ofrecerles a ustedes prácticamente eso que están buscando en términos de capacitación, una buena instalación. Y bueno, en esta ocasión vamos a generar una réplica referente a una pregunta que nuestra amiga y colaboradora Ana Delgado posteó por ahí en su página de Facebook, y puntualmente decía, palabras más, palabras menos, acerca de cuál es el tamaño mínimo de imperfección que se puede detectar con el método de partículas magnéticas. Antes que nada quiero hacer una aclaración y quiero ofrecer un consejo, una sugerencia para todas las personas que están en el gremio de las pruebas no destructivas. Señores, tenemos que quitarnos de la mente esa mentalidad de dos cuadras que nos dicta y nos dice que solamente tenemos que tener por concepto lo que nosotros conocemos en cuanto a cómo llamarle a las cosas, porque por ahí en una de los posts que nuestra amiga Ana Delgado generó en relación a una pregunta, una persona sudamericana, porque así pasa con la gente de Centro y Sudamérica, le llamó a la radiografía industrial, le llamó gammagrafía, y no faltan los gurús que enseguida dicen que eso no se le debe de llamar así, que la chingada, y ustedes ya saben, ¿no? Bueno, el tema es que tenemos que quitarnos esa mentalidad de dos cuadras y entender que cada región geográfica le llama de diferente forma a las disciplinas en general, y que esto no nada más pasa en pruebas no destructivas, sino que también pasa en otras disciplinas. Es como, por ejemplo, si tienes interacción con alguna compañía española, por ejemplo, y te va a decir que le hagas una inspección de una cañería, pues puta madre, pues es lo mismo. Nosotros acá en México conocemos la cañería, o la única cañería que conocemos es la del baño, cabrón. O sea, tenemos que empezar a tropicalizar los conceptos y a tener una actitud un poquito más cosmopolita en ese sentido, porque tenemos, repito, que eliminarnos esa mentalidad de dos cuadras. Cuando la pregunta decía que el método de partículas magnéticas y de líquidos penetrantes, ¿cuál es el tamaño mínimo de fisura que puede detectar?, se refería a cuál es el tamaño mínimo de imperfección o de discontinuidad que puede detectar. Digo, puntualmente decía fisura porque es la más popular, y esto lo comento porque enseguida salieron por ahí los gurús a decir es que la chingada, que en automático si es fisura se rechaza. Luego empezaron otros a confabular teorías que quién sabe de dónde las sacaron, que el 1%, el 2% del espesor, y bueno, de eso se trata. O sea, se trata de que bombardeemos con nuestras ideas y que empecemos a generar como que una estandarización y una métrica acerca de todo lo que estamos haciendo en términos de pruebas no destructivas, y que logremos unificar el criterio y unificar el concepto y unificar la terminología que se está empleando. Y cualquiera me va a decir que la terminología ya está allí, que hay un estándar que habla sobre terminología en pruebas no destructivas. Sí, sí lo hay. Desafortunadamente es un estándar que viene, por cierto, para los que no están de acuerdo en ese concepto, es un estándar que viene en inglés. Entonces, yo no estoy hablando de una unificación del criterio, no estoy hablando de una unificación de la terminología, estoy hablando del entendimiento de que en otras áreas geográficas pudieran llamar a un concepto que nosotros tenemos ya, digamos, válgame la expresión, cuajado con una métrica, ellos lo conocen con otra. Tenemos que tener esa visión. Bueno, sin más ni más, voy a proceder a generar mi réplica que tiene que ver con esta respuesta. Y esta respuesta al debate de la pregunta puntual que decía que cuál es el tamaño mínimo de fisura o de imperfección que se puede detectar con MT o PT, debe de ser respondida en dos partes. Vamos con la primera parte. Bueno, primero que nada tenemos que entender que todos los métodos no destructivos tienen ventajas y desventajas y tienen limitaciones. En el caso de partículas magnéticas y líquidos penetrantes, obviamente sus limitantes y sus ventajas o sus bondades son totalmente diferentes. Es importante entender que para poder establecer el tamaño mínimo de imperfección que se puede detectar, eso es algo muy complicado, y que no siempre depende del método. O sea, no depende del método, sino de las circunstancias en las que se aplique el método. ¿Sale? Por ejemplo, hablemos de partículas magnéticas, que en realidad el enfoque principal no es partículas magnéticas, sino el enfoque principal es líquidos penetrantes. Para que tú te puedas tener
una manera de cuantificar cuál es el tamaño mínimo de imperfección que puedes detectar con partículas magnéticas, hay un grupo de directrices que están involucradas. Número uno, la intensidad del campo magnético, la densidad de campo magnético. Recordemos que densidad es el número de líneas de flujo por unidad de área, la permeabilidad del material que estás examinando, el tipo de corriente y la profundidad a la que se encuentra la imperfección, y por supuesto la orientación de, o sea, la pregunta no era tanto como diciendo que yo tengo la respuesta, sino obviamente ya sabemos que es generar interacción en todo el gremio de las pruebas no destructivas, pero básicamente para que se entienda un poquito cuál es el desarrollo de áreas blandas en cuanto a los técnicos en pruebas no destructivas, porque el problema de los técnicos en pruebas no destructivas hoy en día no es que no sepan, no es que no conozcan la limitación y el fundamento del método que están aplicando. El problema de los técnicos en pruebas no destructivas ahorita es que la mayoría, más del 80%, no tienen la capacidad de ofrecer una respuesta concreta, sólida, real, honesta, fundamental para con sus clientes. Porque si un cliente te pregunta a ti cuál es el tamaño mínimo de imperfección que puede detectar con cualquiera de estos métodos, tú le vas a responder eso. Tú le vas a responder que depende de muchos factores y que no es viable ni es posible establecer cuál es el tamaño mínimo de imperfección que puede detectar. Por ahí las respuestas que ofrecieron, algunos dieron unas respuestas muy chingonas, francamente. Y hubo una puntual ahí que no recuerdo el nombre de la persona, que decía que incluso con líquidos penetrantes se puede detectar stress corrosion cracking, lo cual es cierto y es correcto. Obviamente los tiempos de penetración son muy largos y las condiciones tienen que ser bastante controladas. Ahora, vamos a ver el tema de los líquidos penetrantes. ¿Cuál es el tamaño mínimo de imperfección que se puede detectar? Y sucede prácticamente lo mismo. O sea, cuando digo que sucede lo mismo, me refiero... Ahí está. Cuando digo que sucede prácticamente lo mismo, me refiero a que es imposible establecer un valor único de tamaño de imperfección mínimo que se puede detectar. Sin embargo, sí podemos comparar las capacidades de diferentes sistemas de inspección para detectar un tamaño de imperfección en particular. Ahí ya es diferente. O sea, tú de manera global no puedes establecer cuál es el tamaño mínimo de imperfección que puedes detectar con líquidos o partículas. Eso es imposible. Y a cualquiera que diga lo contrario y que lo refute, lo invito a que lo demuestre. O sea, que me diga, mira, este es el tamaño y esto se puede detectar. No, porque depende de muchos factores. Lo que sí podemos hacer es comparar un tamaño de imperfección ya conocido contra un sistema de inspección, en este caso de líquidos penetrantes. Vamos a dejar partículas magnéticas, vamos a mandarlo a la chingada y vamos a comparar líquidos penetrantes. Yo personalmente he hecho mucha experimentación, he hecho muchos análisis, que después les voy a compartir algo muy interesante, pues porque yo no me quedo nada más con lo que está en la norma. Yo procuro regalarle unos cuantos minutos a hacer un análisis, y uno de los análisis que he hecho es con el panel TAM 5 estrellas, que ya muchos lo conocen. Ese panel tiene 5 estrellas que van gradualmente decrementando su tamaño. De hecho, tuvimos la oportunidad, después cuando estuvimos por ahí en un centro de investigación en la ciudad de Chihuahua, uno de los investigadores nos hizo el favor de hacer una micrografía, una imagen muy padre que les voy a compartir, que se les voy a dejar colgada por acá. Ah, no, acá de este lado se les voy a dejar colgada, de las estrellas del panel 5 estrellas. Hicimos una experimentación muy interesante y los resultados les van a sorprender, sobre todo a los amantes de cierta marca en particular de líquidos penetrantes. Y hicimos una comparativa de Medcheck. Digo, no me están pagando, o sea, estoy diciendo marcas porque son las más populares. Medcheck, Magnaflux y Carl Dodge. 3 marcas diferentes de líquidos penetrantes. Cada uno de ellos ofreció resultados diferentes. Y se van a sorprender los amantes de Magnaflux, como en realidad el sistema no es tan como ellos lo piensan, ¿no? O sea, bueno, pero eso es otra cosa y eso es un video que les voy a postear por ahí más adelante. El tema es que ahí eso sí se puede hacer. O sea, tú ya teniendo un tamaño mínimo de imperfección, un tamaño ya establecido, y luego comparar diversos sistemas, porque en líquidos penetrantes, al igual que en partículas magnéticas, hay muchas variables que están implícitas en qué se puede detectar y no. En el caso de líquidos penetrantes, obviamente es la temperatura, la tensión superficial,
las características de humectabilidad del penetrante, las características de la superficie y su capacidad de poder ser humectada, el tiempo de penetración y otras variables que por supuesto que afectan la prueba, pero que no se pueden estandarizar como un tamaño único. Es como si tú preguntaras cuál es el tamaño o cuál es la capacidad de penetración de las partículas magnéticas. Eso tampoco se puede establecer como valor único, sino como un grupo de circunstancias específicas para ese método. En resumen, es una respuesta, mejor dicho, es una pregunta que no se puede responder sin que haya un alegato, sin que haya un grupo de lluvia de ideas que estén generándose. Pero miren, les prometo que ese video del pan de 5 estrellas se los tengo por ahí pendientes, porque ahí sí se puede comparar qué sistema de líquidos penetrantes no es capaz de detectar una imperfección en particular. Respuesta final del debate: no se puede responder sin que haya una condición única. Tiene que haber un sujeto de control. Así que vámonos.